Por varias semanas venimos estudiando un poco de quién es Dios. Si bien nunca llegaremos a entender esto en su totalidad, mientras más entendemos quién Él es, más podemos descansar y confiar en Él. Y con este filtro en mente, con este conocimiento en nuestro corazón de que Dios es bueno, poderoso, omnisciente, sabio, verdadero, fiel, amor, etc. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, nuestra perspectiva debería ser diferente. En lugar quizás de preguntarle a Dios, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? O preguntas similares que en realidad no nos ayudan. Quizá la pregunta que deberíamos hacer es, Dios, ¿qué quieres enseñarme aquí? ¿Qué lección hay en este lugar para mí? No puedo dejar de pensar en una de las historias más conocidas quizás de la Biblia, que refleja tan perfectamente la soberanía de Dios. Es la historia de José. Seas cristiano o no, es muy probable que hayas escuchado esta historia. Este joven, preferido por su padre, y era obvio porque el papá le regaló hasta una túnica de muchos colores para mostrarle cuánto lo favorecía y lo amaba, recibe un sueño de parte de Dios. Y este sueño, en parte, Dios le revela que en un futuro él de cierta manera gobernaría sobre sus hermanos y aún sus padres. Ahora, José ya se había ganado el odio de sus otros hermanos por el mismo hecho de que su padre lo prefería. Pero esto del sueño, cuando José se los cuenta a sus hermanos, termina de llenarlos de odio contra él. Y empiezan a planear cómo deshacerse de José. El plan era asesinarlo, pero al último momento cambian de parecer y deciden, en lugar de asesinarlo, venderlo como un esclavo. Es de esta manera que José termina en Egipto. Vendido como un esclavo, es comprado entonces por Potifar. Potifar se lo lleva a su casa a trabajar para él. Ahora, Potifar no era un hombre cualquiera. Potifar era un funcionario del faraón y capitán de su guardia. Era un hombre muy importante. Todo parecía estar ok, iba bien. Es más, la Biblia nos dice que por causa de José, la casa de Potifar fue bendecida y Potifar se dio cuenta de esto. Entonces, de repente, por un momento, quizá José pensó, este hombre es importante, es cercano a Faraón, quizá esta es la manera en la que yo subo y termino haciendo lo que Dios me mostró que iba a hacer. ¿Por qué no? Bueno, al pasar del tiempo, la esposa de Potifar se fija en José y intenta hacer que este joven peque con ella. Pero como él sabía lo que era correcto, decidió decirle que no y huyó. Él se alejó de ella, corrió, pero ella no dijo la verdad. Decidió entonces mentir y acusarlo falsamente. Y esto hace que José termine olvidado en una cárcel. No le quedó de otra a Potifar. Entonces José termina en una cárcel, olvidado, traicionado otra vez, inocente, encima solamente queriendo hacer lo que era correcto. Parecería quizás que este era el momento en el que José pierde toda esperanza de que Dios en verdad iba a hacer algo con él. Y quién sabe, quizás tuvo esa lucha. Quizás si estuviéramos nosotros en sus zapatos, hubiéramos empezado a extrañar la casa de nuestro padre. Hubiéramos empezado a dejar que nuestra mente vuele y pensaríamos, Dios se debe haber olvidado de mí. No puede ser que esto sea parte del plan que Él dice tener para mi vida.
¿Cómo puede ser que mentiras y traiciones y mi pérdida de libertad y mentiras, más mentiras y ser abandonado en esta cárcel sea parte de lo que Dios tiene para mí? Querido amiga o amigo, yo quiero resaltar algo que la Biblia ya resalta a propósito. Génesis 39 del 2 y 5 dicen esto. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. El 39, 21 y el 23 dice esto. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que ponía en sus manos. José no estaba en una circunstancia ideal. Estaba encerrado, era un esclavo, no tenía control de nada en su vida. Quizá estaba en ese periodo de su historia que la mayoría de nosotros hubiéramos evitado a toda costa. ¿Por qué resalta esto la Biblia? Yo creo que Dios quiere destruir una falsa idea y noción que muchos de nosotros tenemos de que el favor de Dios tiene que ver con muestras exteriores de prosperidad o de circunstancias perfectas. La vida de José, esta situación, este periodo, estos como 13, 14 años que él vivió, era lo que quizá nosotros diríamos lo peor que le pudo pasar. Sin embargo, dice la Biblia, Dios estaba con él, lo bendecía ahí donde él estaba, no lo sacó, lo bendijo ahí. En ese lugar donde José no tenía control ni manera de cambiar nada, Dios lo enseñó. Dios lo empoderó, lo guió, lo cuidó. Su presencia y su amor eran constantes en la vida de José. Aún de tal manera que los que miraban de afuera podían ver que aunque su situación no era una situación ideal, Dios estaba con este joven. Por fin, cuando el faraón empezó a tener sueños, el copero, el cual José había conocido durante su tiempo en la cárcel e interpretó un sueño para él, se acuerda de José. Se acuerda de él y en ese momento, el momento de Dios, porque es lo que era, no solamente lo sacan de la cárcel, interpreta el sueño del faraón, sino que inspirado por Dios, José le da un plan para salvar a la nación, a Faraón. Y mira cómo responde Faraón al escuchar las palabras de José. Dice, entonces el Faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. ¿Qué testimonio de la vida de Dios en él? No hay nadie más competente y más sabio que tú. No hay otra persona
que hubiera podido llegar para llenar esa posición, ese trabajo que se había creado por esa crisis que estaba atravesando toda esa tierra. No había nadie más. Pero escúchame, la preparación de José no se dio en el palacio. La preparación, el crecimiento, la madurez, el ser equipado, todo lo que José iba a necesitar para cuando él llegara a esta posición en el palacio del faraón, no lo aprendió en una universidad, no lo aprendió en el palacio, no lo aprendió en ningún otro lado, sino todos los años dolorosos y oscuros y escondidos de José fueron su escuela. Las traiciones, los maltratos eran entrenamiento. Lo hicieron humilde, lo hicieron paciente. Administrar la casa de Potifar, administrar la cárcel, eran entrenamiento. La espera fue su entrenamiento. José aprendió todo lo que iba a necesitar para el futuro que Dios había diseñado para él durante esos años que tú y yo quizás nos evitaríamos. José no perdió el tiempo, no se lamentó lo que le pasaba, no se quedó sentado en una esquina diciendo, ¿cuándo me vas a sacar de aquí? Tú me has prometido que voy a gobernar. No. José puso la mano a lo que Dios ponía delante de él, siguió adelante donde él estaba, donde Dios lo tenía. José estaba y vivía en la presencia de Dios y absorbió todas las lecciones y tesoros que Dios tenía para él en cada temporada que lo hizo atravesar. Todo, porque todo tenía propósito. Todo para que cuando llegara a su destino estuviera listo, equipado, maduro para hacer todo lo que Dios tenía preparado para él. Tú que me escuchas, ¿estás pasando por una temporada terrible? ¿Estás quizás en un momento donde te sientes traicionado, abandonado, pasando por dolor? Adéntrate en la presencia de Dios y pregúntale, ¿qué lección tienes aquí para mí? Pregúntale, ¿cómo me estás queriendo equipar aquí? ¿Qué tesoro hay en este lugar para mí? En esta temporada, en este dolor. Estoy dispuesto, Señor. Enséñame, enséñame. Quiero aprender, quiero madurar, quiero todo lo que tienes para mí, aún aquí. José mismo da testimonio a sus hermanos, y con esto termino. Génesis 50, 19 les dice, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Dios transformó el mal en bien para lograr todo su propósito y su cometido en la vida de José. Entonces, hagamos las preguntas correctas. Dios, ¿qué me quieres enseñar aquí a mí? Estoy dispuesto. Quiero aprender.